¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Círculo, donde ya saben que revisamos los temas pues, que se platican en las mesas, en las familias, en asuntos relevantes que a todos nos preocupan. Y en este caso vamos a estar platicando de la infancia, de sus derechos. Y para eso déjenme presentar a nuestras invitadas de este día. Saludo a la maestra Alicia Rábago Contreras, usted ya la conoce, pedagoga y maestra en Ciencias de la Orientación Familiar. ¿Qué tal, Alicia? Qué gusto. Ay, muchas gracias por la invitación y muchas gracias porque estos son temas que a todos nos deben interesar. Así es, y también saludo con mucho gusto a la doctora Claudia Sotelo Arias, y es directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia. Doctora, ¿qué tal? Muchas gracias, Mario, por la invitación. Con todo gusto hablando de los niños. Así es, Claudia, gracias. Y bueno, a ver, empezaría eh, por poner un tema que yo me acuerdo que le escuchaba con frecuencia a Ricardo Bucio cuando era el titular del CIPINA, del Sistema Integral de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, que en México a las figuras públicas y a las familias se nos llena la boca hablando de las niñas y los niños y decimos que son la prioridad y son lo más importante y hasta jugamos con uno como sea, pero los niños, ¿no? Pero decía, a la hora de los presupuestos, pues resulta que no es tanto, no se refleja esa importancia. Y lo mismo pasa luego en las familias, ¿no? A la hora de construir entornos adecuados para su desarrollo, pues a veces resulta que los terminamos relegando y ponemos otras prioridades familiares encima. Entonces yo empezaría por ahí, Claudia, conociendo tu opinión sobre, en tu experiencia profesional, ¿qué lugar le damos a las niñas y a los niños en este país? Así es, Mario. Yo creo que por un lado es lo que se dice, ¿no? Lo que se dice. Y por otro lado es lo que se hace, ¿no? Yo creo que decimos mucho que los niños son la prioridad, que los niños es el futuro, que los niños es lo que tenemos, incluso algunos padres, ¿no? Mencionan hasta qué invertir, ¿no? Por un lado, como le tenemos que invertir muchos recursos económicos, emocionales, Como si tiempo. fueran un bien, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Sin embargo, yo he escuchado que algunos padres o varios padres lo dicen, tenemos que invertir, nos Sí, sí, sí. demanda, ¿no? Y no nada más en lo económico, también en cuanto a la atención, en cuanto al tiempo, ¿no? Un niño te demanda mucho. Sin embargo, a la hora de estar ya en la labor y en nuestra tarea cotidiana de ser padres y de la crianza, a veces pareciera que el niño pasa a un segundo plano y entonces ya no tenemos tiempo, ¿no? Ahora que estamos viviendo esta situación tan diferente, pues la prioridad, por supuesto, que es el trabajo de los padres, de la madre, el sacar la casa adelante, etcétera. Y los niños pareciera que de pronto quedan como por ahí un poco en pausa, ¿no? Como, bueno, no importa mucho, o sea, si alguien se tiene que conectar a trabajar hoy, pues mejor papá que tiene esta conferencia y la clase del niño, pues no importa tanto, ¿no? Porque es un niño y porque la maestra entenderá. Entonces, yo creo que hay grandes contradicciones, ¿no? Desde la crianza en las familias y muchas veces yo podría decir incluso favorecido por los padres, ¿no? O sea, hacen un gran esfuerzo, ¿no? Sin embargo, pareciera que ya no llega todo ese recurso a donde tiene que llegar, que es dar una prioridad, ¿no? Y promover la salud y preservar los derechos de los niños y de las niñas. De acuerdo. A ver, y siguiendo con esa primera línea, Alicia, yo quisiera conocer tu perspectiva de si coincides también en que de pronto hay esta brecha entre lo que decimos y lo que hacemos. Fíjate que después de escucharlos, porque vienen muchas ideas a la cabeza, digo, sí que es verdad que a veces el discurso no va en la misma línea. Y fíjate que yo me detendría a pensar que también nos han dicho que para que los niños estén bien, los papás tienen que estar bien. Y me parece una lógica, ¿no? El que educa, el que lleva el timón, el que lleva el barco, tiene que ser, estar consciente hacia dónde vaya, hacia dónde se dirige para poder dirigir a esos niños que dependen de, bueno, cuando eres niño, de todas las Sí, sí, decisiones de sí, tus claro, padres, ¿no? claro. El punto es que yo creo que en teoría la mayoría de gente tiene muy claro qué es lo que se debe de hacer para poder darles seguridad, darles esa parte emocional, darles este cobijo, ¿no? Los derechos con los que cuentan, pero a la hora de la práctica, que es ahí donde siempre todo se rompe, es ahí donde a veces nos perdemos. Entonces, pues sí quiero que el niño tome la clase, pero solo hay un dispositivo y entonces si yo no me conecto me corren y entonces ni cómo pagamos la escuela y entonces si se conecta o no se conecta. Bueno, ya lo superamos mañana. Estamos hablando de algo que depende de algo exterior.
Pero pasa con cosas tan simples como, ahí está chiquito, si no se quiere parar a la escuela, que no se Ujú, pare. O ujú, sea, al fin ni están aprendiendo nada. Entonces, hay situaciones en las que dices, se pueden comprender la toma de decisiones que tienes y la prioridad en las que las estás poniendo, pero hay otras que hasta por miedo, por falta de compromiso o por falta de información no estamos ujú. llevando a cabo. De acuerdo. Y nada más para recapitular, Claudia, y ahorita vamos entrando a los detalles, pero no está de más recordar, eh, primero que las niñas, los niños, los adolescentes son sujetos de derechos, que es la expresión que hablábamos hace rato, y que por lo tanto no son ni personitas, ni son extensiones, ni compañeros que están ahí para hacernos la vida a los adultos más agradable, sino que son justamente sujetos de derechos y que desde ahí tendríamos que partir, porque aunque creo que hemos ido cambiando a lo largo de los años, yo quisiera conocer hasta tu experiencia, qué tanto te encuentras en el tema de clínica, por ejemplo, que terminamos repitiendo prácticas que teníamos muy arraigadas, eh, como esta idea de que los hijos son casi propiedades, ¿no? Tú usabas el lenguaje de la inversión hace rato, pero también es de, pues, yo, es mi hijo, yo decido, ¿no? Y son, insisto, como extensiones, casi como accesorios. ¿Qué tanto en la cultura que hoy vivimos y en los problemas de los que vamos a estar platicando un poquito más adelante, que van desde el uso de la violencia en la crianza, ¿no? La violencia física, pero la violencia psicológica, ¿qué tanto en todos esos problemas de los que estaremos hablando pesan estas nociones de cómo entendemos a las niñas, niños y adolescentes? Sí, yo creo que muchas veces papá y mamá hacen un gran esfuerzo. Esto también vale la pena como resaltarlo, Uh ¿no? O -huh, sea, siempre tienen una buena intención. uh Sin -huh, embargo, a la hora de ejecutar, ¿no? Pareciera que los niños son chiquitos y como los vemos incluso que a veces no se alcanzan ni a ver mucho, ¿no? En mi campo visual, pareciera que son una cosita, ¿no? Por ahí, que a veces, decías Mario, vienen como a alegrarnos, ¿no? Hasta parece que de pronto llegan a casa como para que hagan ruido, ¿no? uh -huh, Y para darle vida a la casa, ¿no? También a veces los niños son tomados como si fueran una maleta, de bueno, no importa, nos vamos hoy a la casa de la abuela y el niño ni se enteró y ya cuando va en el camino medio oye que van el fin de semana a casa de la abuela, ¿no? También nos cuesta mucho trabajo entenderlos como una persona integrada, o sea, los niños, igual que nosotros, tienen pensamiento, tienen conducta, tienen uh -huh. sentimientos, tienen intereses, tienen decisiones, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo cuando escuchamos a un niño decir, oye, escúchame, ¿no? A mí no me gusta. Yo hoy no me quiero tapar porque hace calor, ¿no? Incluso Uh-huh. si yo me tapo porque me está dando frío y el niño dice, oye, a ver, no, o sea, yo no soy Sí, esta quien tiene frío eres tú, claro. Exacto, el que tiene fiebre es tú y a veces como madres, ¿no? Como padres nos cuesta trabajo y creemos que como yo lo estoy sintiendo, él lo está sintiendo igual, que como yo lo estoy pensando, él también lo va a pensar, que como a mí me gusta ir a visitar a la abuela, Uh-huh. ¿no? El niño va a estar igual. A veces los niños no son vistos y no son escuchados en sus necesidades y en realidad un niño desde que es un bebé, ¿no? Pues ya te está marcando un temperamento, un deseo, un gusto, que sí le gusta, que no le gusta. Entonces yo creo que vale la pena que hagamos un esfuerzo por escucharlos y verlos como una persona igual a nosotros de adultos, que a veces decimos, a mí no me gusta con sal, a mí sí me gusta con sal, a mí me gusta frío, a mí me gusta tibio, ¿no? O sea, los niños, igual que nosotros, ¿no? Son seres biopsicosociales, ¿no? Que están integrados y que son punto y aparte de mamá. O sea, sí, evidentemente tienen algunas características, algunas semejanzas, pero no son mi clon, ¿no? Y no es porque yo me apago, lo apago a él, ¿no? O porque yo quiero ir, él también quiere ir. Yo creo que es importante verlos como individuos separados que tienen estos deseos, estos intereses, esa personalidad. ¿Cómo estás viendo este tema tú, Alicia, esta transición de las nociones que teníamos muy arraigadas, incluso a lo mejor nuestros propios padres? Y yo destaco esto que decía Claudia, porque por supuesto que hay gente mala, hay gente violenta y hay gente terrible, pues, pero lo que estamos diciendo aquí es que no necesariamente en algunas de las prácticas que hoy sabemos que están mal, tienen que ver con que sean malas personas, sino tienen que ver con prácticas arraigadas, con lo que yo viví como niño y que repito como padre o como madre, aunque ya no sea algo que hoy tendría que ser vigente porque hemos aprendido cosas en los últimos 20 años,
pero que hemos normalizado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pesa para ti esto? Y insisto que un poquito más adelante entraremos a las prácticas concretas que tenemos que ir cambiando, como esta de tomar en cuenta la opinión de las niñas y niños, y luego encontrar los equilibrios, ¿no? Porque a veces parece que nos cuesta trabajo el de, ok, ¿cómo concilio eso con la idea de que el padre y la madre toman decisiones distintas, porque tienen otros elementos para tomar decisiones que los niños no van a decidir porque no les toca, digamos, ¿no? Cada Es quien toma que decisiones distintas. Pero ¿qué tanto pesa esto que traemos como en la cabeza instalado? yo creo que pesa muchísimo, Mario, y como hay tantas cosas que salen de esta conversación, de estar hablando de entender que su niño es una persona única y repetible como su papá y su mamá. A mí me tocaba, yo tenía un negocio de salón de fiestas y las personas me decían, oye, ¿y los niños cuentan? O sea, cuando decían, caben, no sé, caben 80 personas, los niños cuentan y yo Sí. decía, sí, o sea, Pues creo que cuentan más que tú en este momento, ¿no? O sí, sea, claro, claro. la fiesta es más para ellos que para ti, ¿no? Sí, Pero claro, sí claro. pasa, hacían ese tipo de preguntas y no crees que la hacía una persona, la hacían muchas personas. Sin duda hay muchísimas prácticas arraigadas porque sigues encontrando a padres que te dicen, ay, a mí sí me guameaban con el cinturón y yo no estoy traumado, ¿no? Así Y que es. lo aplican hoy cuando hemos visto que hemos evolucionado y que hay ciertas circunstancias de la vida que te llevan a entender que la violencia no es el mejor camino. Pero también fíjate que me voy a poner como el abogado del diablo, Sí, porque sí efectivamente hay que tener en cuenta que son personas aparte, que tienen sus derechos, que son personas con mucho valor, pero hoy yo creo que la línea es tan delgada que me encuentro a muchos padres que caen en esta sobreprotección y que han dejado de ver que la sobreprotección hoy también es considerada como un maltrato. de Entonces, acuerdo. a mí me gustaría que a lo largo del programa también aquella gente que nos ve y nos dice, no es que yo no quiero que me cinturoneen como me cinturonearon y entonces me voy al otro péndulo y digo yo, pues que él haga lo que quiera, ¿no? Si no quiere comer brócolis a los 3 años, pues hay que quitárselos de la comida porque pues él puede decidirlo. Y entonces así le pasa con los brócolis, con los chícharos, con Sí, todo y no le gusta nada porque pues él decide qué come, ¿no? Entonces ahí fíjate que veo una línea muy delgada que habría que tocar. me parece fundamental y ahorita la vamos a revisar. Y yo quisiera empezar entonces por ese tema, Claudia. A ver, ¿cuáles son los temas que tú identificas como las principales prácticas que vulneran derechos de las niñas y niños en la sociedad que hoy estamos viviendo? Mira, yo creo que una de las prácticas que se da mucho en casa son diferentes formas de maltrato, ¿no? Y el maltrato no necesariamente como que físico, ¿no? O sea, que me den de cocos o que me jalen de la oreja, ¿no? O de la patilla, que bueno, estas cosas que se hacían, ¿no? Hace algún tiempo y que se vienen repitiendo, que por supuesto es una forma de violencia y de maltrato Claro. muy intenso, ¿no? Pero yo creo que uno es como otras formas de maltrato. O sea, el no ver a los niños, el no escuchar a los niños, el no atenderlos, decía Alicia, el dejar o romper esta línea, ¿no? Yo creo que sí hay muchas cosas que los niños pueden decidir, ¿no? Como, bueno, hace frío o calor y yo, bueno, yo uso mi juicio y digo, pues sí, o sea, no pasa nada si se quita el suéter. Pero hay otras cosas en las cuales los niños ya no pueden decidir. ¿Cómo? O sea, tengo 5 años o 7 años u 8 años y quiero decidir que ya la escuela no me gustó porque me ha ido muy mal y entonces quiero que me cambien de escuela y papá dice, Sí, oye, ¿por qué es que la maestra me ha tratado muy mal y siento que esto ya no me gusta? Y papá cumple como este deseo, ¿no? Hay decisiones que los niños sí pueden hacer y otras decisiones donde no les toca, donde está el juicio de un adulto y donde finalmente es mi responsabilidad. O sea, ¿lo cambio de escuela o no lo cambio de escuela? Y si lo cambio, ¿por qué? ¿No? O sea, él tuvo un problema con un compañero y se quiere cambiar de escuela, ¿no? Yo creo que poder tener claridad sobre lo que sí les toca en cuanto a decisiones, porque hoy los niños también han escuchado tanto afortunadamente, que de pronto se confunden y te dicen, oye, respétame porque es mi decisión, ¿no? Decía Alicia, comer chicharos, todo lo verde no me gusta, ¿no? Sin embargo, yo como mamá y como papá sé que es necesario, ¿no? Y que lo necesita para tener una alimentación equilibrada. Yo creo que tengo que ser empática, ¿no? Como mamá y decir, bueno, estas cosas sí te tocan, decidir, ¿no? O sea, me pongo el pantalón verde o el azul, ¿no?
pero, ¿no? Hay otras cosas que no te tocan, sobre qué voy a comer, a dónde voy a ir, ¿no? Cuando yo veo que está en juego la integridad de mi hijo, ahí es de decir, bueno, a ver, espérame un poquito, ¿no? Yo soy el adulto responsable de ti y yo Si soy no quien... puedes dejar que un niño decida a qué hora se va a dormir, o si un día va a comer o no va a comer. Exactamente, exactamente. Cuestiones que tienen que ver con los hábitos, ¿no? Donde a veces hay una línea ahí como muy, decía Alicia, y coincido con ella, muy delgadita, ¿no? Y entonces, como estamos en pandemia, pues no se levanta, ¿no? Como no está aprendiendo, que no vaya a la escuela, como estamos en casa, pues casi que se levantan con la almohada encima a las clases, ¿no? Hay decisiones que los niños pueden tomar, ¿no? Y hay otras donde ya no están capacitados, ¿no? Para hacerlo y donde ahí tendría que intervenir el adulto. De acuerdo. En el siguiente segmento yo quiero regresar sobre este tema de la crianza y de buenas prácticas, Alicia, pero yo quisiera detenerme por lo pronto en esto del maltrato y de las prácticas normalizadas, porque eh, hay una organización, por ejemplo, con la que he tenido oportunidad de trabajar, Guardianes, que trabaja en la prevención del abuso sexual infantil, y ellos tenían hace poco una campaña que decía, a mí me dieron de nalgadas y no me pasó nada, pero mi vida de pareja es un desastre, ¿no? Y a mí no me pasó nada, pero en el trabajo tengo problemas porque mi autoestima está hecha a pedazos y todo el mundo termina abusando de mí. Es decir, el que seamos capaces de entender que estas prácticas que hemos normalizado como que no dejan secuelas y aquí estoy y lo logré y lo hacían porque me querían, ¿no? Y más vale una nalgada a tiempo y estas bola de expresiones que tenemos ahí que sí tienen consecuencias. Si te parece, vamos al corte y regresando platicamos de eso, Alicia, de las secuelas y de por qué es importante en este periodo. Y ahorita platicaremos más adelante el tema de los límites y cómo eso también es darle contención y darle herramientas para el propio desarrollo de las niñas y niños, ¿no? No es en su contra, es al revés, es darle estructura, es darle... Pero si te parece, regresamos primero platicando de Claro. esto, que ahí está y que debemos dejar de normalizar porque sí hay consecuencias de esas formas de maltrato de las que nos advertía Claudia hace unos momentos. Vamos a una pausa y ahorita regresamos para seguir con este tema. Esto es En el Círculo y nosotros ya volvemos. Estamos de vuelta y Alicia nos platicábamos antes de irnos al corte sobre esto de las secuelas y de las consecuencias del maltrato que pueden tener expresiones desde físicas, pero también expresiones verbales que a veces no terminamos de medir las consecuencias que pueden llegar a tener. Es que esto que mencionas, Mario, es bien importante porque muchas veces hay cosas que no nos sentamos a tomarnos el tiempo de concientizar, ¿no? Cuando tú como adulto concientizas que si tu hijo te habla y tu reacción es un grito, lo único que estás diciendo, soy incapaz de lidiar con esta conversación, me rebasaste, ¿no? Entonces, como me rebasaste, ya no sé qué decir, mis argumentos se acabaron y tengo que gritar para demostrarte que yo tengo poder. Esto es muy común, pero como venimos arrastrándolo por educación, este tema que yo te decía, a mí me pegaban y no estoy traumado, que es algo que en redes ha habido mucho movimiento y que es desde un insulto, ¿no? Hay por ahí una frase que dice muy linda, enséñale a tus hijos a que cuando les hablen mal, lo reconozcan para que ellos enseñen a la gente cómo tratarlos, ¿no? Que pongan su límite de qué es lo que van a ser capaces de aguantar y qué no. Sí, sin duda estas cosas se aprenden en casa, Mario. Si tú viviste en un ambiente en donde toda la vida no te dejaron hablar, en donde tu palabra no tenía ni voz ni voto, Claro. en donde todo lo que decías era minimizado y ridiculizado, pues así saldrás al mundo, ¿no? Entonces llegarás a un salón de clases en donde cualquier compañero te puede decir, y tú digas, uy, sí, como en mi casa. Y luego llegarás a trabajar y a lo mejor o tener una pareja y que te diga, ay, qué tonto. Y tú digas, ay, pues sí, ¿no? Y llega un momento en que te creas que todo lo que dices y opinas es tonto. Y dices, y viene siendo desde muy niño que empecé a sentirme así. Entonces, sí es bien importante porque yo creo que por eso y por estas situaciones se crean los derechos de los niños, que más es porque, ay, el niño venga y te diga, yo tengo derechos, respétame, ¿no? Porque eso es lo que la gente suele decir, es para que tú te des cuenta
que hay cosas que hay que priorizar cuando estás educando a un niño. Un niño necesita tener identidad, un niño necesita estudiar, un niño necesita sentirse valioso, un niño necesita tener buenas condiciones para vivir. O sea, todos estos derechos van a recordarte que los niños son personas tan valiosas como cualquiera. Entonces, no es que el niño en este momento, porque hay unos derechos de los niños, se te revele y tú como papá pierdas autoridad. No es por ahí. No va por ahí. No olvides que también, por ejemplo, tienen derecho al descanso y al esparcimiento. Y tú van a la escuela y luego los saturas con 24 clases para que lleguen a dormir y otra vez a la escuela y otras 24. ¿Y dónde juega? ¿Y dónde se divierte? ¿Y dónde desarrolla la creatividad y la imaginación? Entonces, esos detalles son los que a veces, porque además te estoy segura que muchos padres meten a sus hijos a clases, pues para que salgan mejor preparados. Sí. En esta lógica de la inversión que decía Claudia hace rato. Exacto, ¿no? Pero cuando te das cuenta que no estás cumpliendo con el que se divierta, con el que juegue, con el que se aburra incluso, estás violando un derecho, pues no te caen los 20. Entonces a veces tenemos que llevarlos al otro extremo para decir, ay, qué exagerado, el cinturonazo que me dieron a mí no me traumó. No, perdóname, hoy aguantas muchas faltas de respeto como adultos porque aguantaste un cinturonazo o un cable de plancha. Y ahí, Claudia, yo quisiera, profundizando en esto que apunta Alicia, ¿qué papel juega en el desarrollo de una persona estos momentos de vida y estas experiencias, estos términos de relación, pues, entre pares y sobre todo con los padres? Bueno, pues en este momento de la infancia es fundamental, ¿no? O sea, es algo que se va a quedar grabado, ¿no? O sea, las vivencias, la relación, el trato que me da papá y mamá, la convivencia que tenemos en casa, ¿no? En la infancia, es algo que se va a quedar como grabado en tu disco duro, ¿no? Y que vas a ir repitiendo una y otra vez. O sea, si tienes unos padres que te escuchan, que te ven, que pueden establecer una relación interpersonal contigo, que no te saturan de actividades, que no te tratan como un adulto, que no te tratan como si no contaras. Por supuesto que esto es un modo que yo aprendo como a normalizar, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que yo sé hacer y esto es lo que voy a ir repitiendo. Lo voy a repetir en la escuela. Y entonces, si yo tengo unos padres que me escuchan y me ven, ¿no? Voy a poder decir, oiga, maestra, yo no entendí, ¿no? ¿Me puede repetir la pregunta? Claro. ¿No? Si yo tengo unos padres que están tan ocupados, que están viéndose, ¿no? Solamente a sí mismos, que están trabajando, que están en la tecnología, en la pantalla, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo tengo un problema como niño en la escuela? Por supuesto que no va a haber, ¿no? Alguien que me ayude a resolverlo, ni yo voy a saber cómo resolverlo. Entonces, estas cuestiones que se aprenden en la relación de crianza con los padres, ¿no? Cómo me hablan, cómo me tratan, qué lugar me ponen, ¿no? Si me aprenden, si me saben leer, ¿no? También, que esto es otra de las habilidades de los padres. Por supuesto que las voy a ir repitiendo a donde yo vaya, ahora y más adelante, ¿no? O sea, cuando llegue la adolescencia, si mis papás me pusieron límites en la infancia, por supuesto que será más fácil, ¿no? Si platicaron conmigo de temas de sexualidad desde que yo era niño, por supuesto que será más fácil también vivir la sexualidad, ¿no? Entonces, todo esto que se va viviendo, ¿no? Y que se va como aprendiendo, como acumulando cuando yo soy niña, ¿no? Estamos hablando de la primera infancia, ¿no? Es algo hasta que hasta los 6 años. 6, 8 años, 10 años, ¿no? Voy a ir luego repitiendo este patrón, cómo me hablaba papá, cómo me veía papá, cómo me pedían las cosas, ¿no? Cómo era escuchada, ¿no? ¿Qué pasaba con los problemas? Era algo que se negaba, que no se veía, ¿no? Es algo que voy a ir repitiendo siempre a futuro. Voy a trabajar, bueno, si en casa no se hablaba de los problemas, por supuesto que no voy a hablar del problema. Si en casa no era yo vista, por supuesto que no voy a tener este recurso para pedir ayuda, ¿no? Entonces, oye, y la posibilidad, supongo, además, Claudia, perdón que te interrumpa, pero si bien entiendo que la infancia no te determina como una cosa que ya así es y no hay nada que hacer, porque para eso adultos pueden ir a terapia, ¿no? Exacto. Y pueden trabajar, o sea, no es así fue ya. No, y qué bueno que lo dices, ¿eh? Sí, porque claro. Hay mucha gente que te dice, es que la frase de infancia es destino, sí, es muy sabia, y yo digo, no, o sea, no, hazte cargo. Te ayuda, pero que no te marque toda tu vida, claro. porque no vas a sufrir. A ser adulto es justamente hacerte cargo de que no puedes responsabilizar de lo que hayas vivido en tus acciones, ¿no? Pero dicho esto, y reforzado ahorita, lo cierto es que también es mucho más complicado para alguien desarrollar los recursos
que en la infancia no encontró, ¿no? Exactamente, le tomará más tiempo, ¿no? Le tomará más energía, le tomará más atención, ¿no? O sea, por supuesto que sí, podré ser escuchado. Si yo hago un esfuerzo, ¿no? Si yo digo, oiga, eso ya me está molestando demasiado y necesito esforzarme por Ujú, ser vista, necesito que alguien me ayude, ¿no? Están también todos estos procesos terapéuticos, ¿no? Pero yo creo que si la crianza se basara, ¿no? En el ver al niño como una persona, en el ver al niño como un ser separado, que lo puedo escuchar, que lo puedo leer, que puedo prevenir, ¿no? Muchas ujú. situaciones, por supuesto que le vamos a dando una gran ayuda al niño, ¿no? Ahora como niño y seguramente más adelante también como adulto. De acuerdo. A ver, ¿y cómo ves este tema, Alicia? Cuando hablamos del interés superior de la infancia, pues entendemos, y hablabas tú de los derechos hace rato, pues entendemos los derechos que algunos tienen que ver con cosas materiales, ¿no? Como el tener un techo, ¿no? Como el ir a la escuela, el tener acceso a educación, el tener la atención de salud cuando lo requiera, alimentación, en fin. Pero, ¿qué pasa con este componente emocional, digamos? ¿Cuáles dirías tú que son como esas coordenadas que tenemos que cuidar para el desarrollo de las niñas y niños en esto que ya no es solamente lo material, que eso pues ya quedamos que se tiene que cumplir, sino la parte emocional? Pues yo creo, mira, yo te lo platico porque, por ejemplo, yo tengo un taller para adolescentes que va muy Mm, dirigido al plano del tema de autoestima. ok. Y claro, se me ha presentado la oportunidad de que me lo ofrecieran para darlo en escuelas públicas, escuelas privadas. Y entonces yo decía, este taller se enfoca en ciertos puntos. Y para que tú estés interesado en ciertos puntos, primero tienes que haber cubierto con tus necesidades básicas, ¿no? Ok. Entonces, claro, tú tocas esta parte de techo, comida, estamos hablando como de esta pirámide de Maslow, en donde vamos Ujú, cubriendo estas necesidades básicas, en donde ya también de las más arriba es el reconocimiento, el sentirte valorado, el sentir que perteneces. Por supuesto que todo se puede dar al mismo tiempo, ¿no? ujú, Pues, ¿cómo alguien se siente valorado si nunca le quieren dar de comer, ¿no? O ujú. sea, por ejemplo, ¿no? Entonces es como, yo creo, Mario, y lo creo firmemente, que todo va en relación a qué tan capaces somos los seres humanos, hoy como adultos, que nos toca pensarlo, de qué faltantes tengo yo, o sea, qué Ujú, necesidades tengo yo que no he podido cubrir y necesito cubrir, porque de ahí va a partir mucho la educación que yo le dé a mis hijos. Hoy me encuentro con muchos padres que educan a partir de sus faltantes. ok. Yo creo, como a mí no me dieron esto, yo le voy Como, a dar al mío como para esto. compensar. Exacto. Y nunca se han puesto a poner que sus necesidades pueden no ser las mismas que las de Claro, sus hijos. Y claro. es ahí donde hablamos de la educación evoluciona. Evidentemente hay cosas que no deben cambiar, el respeto por otras personas, por los seres humanos, por los Ujú, animales, por un ser viviente. Eso no debe de cambiar. Lo que sí creo que debemos de entender es que al evolucionar la educación, muchas veces no es que cambie el fondo, sino cambia la forma, ¿no? O ujú, sea, yo le tengo que hacer entender muchos adultos de los que hablábamos que te dicen, pues a mí sí me cinturonearon, no estoy traumado y soy trabajador responsable y educado, por decirte, ¿no? Te dicen, sí, entonces, pues un cinturonazo no me hizo tanto daño. Dices, oye, ¿no podrías hacer lo mismo sin el cinturonazo? O sea, ¿no podría ser un ser humano educado, trabajador y responsable claro. sin el cinturonazo? Y cuando los llevas a esta situación y con estrategias distintas y a comprender que no es necesario y a quitar pues eso que vienes arrastrando por tu infancia, comprendes muchas cosas, que es cuando llegas a los límites de los que tú hablabas, cuando a un papá le explicas por qué son tan necesarios los límites, hay muchos que te dicen, uy, no pensé que al no ponerlos le hiciera yo tanto daño. Cuando lo Claro. comprendes es mucho más fácil, pero es como una introspección, ¿no? Hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir y qué busco para mí y para mis hijos. De acuerdo. Ahora regresaremos sobre este tema, pero yo quisiera conocer tu opinión, Claudia, sobre un concepto que ya han estado poniendo ustedes en la mesa, y es el tema de la autoestima. ¿Qué papel juega y por qué es tan importante en la crianza? Bueno, la autoestima es darle valor al niño, ¿no? Es verlo como una persona, ¿no? Como hablábamos, separada, individuada, diferente de mí, ¿no? Que además vale, ¿no? Que además yo como padre voy a ir validando tus necesidades, voy a ir reforzando, ¿no? Que eso que tú tienes
tiene valor, debes reconocerlo, debes presumirlo, ¿no? Que yo te vaya diciendo, oye, qué bonita te ves el día de hoy, oye, qué bien te sale cuando escribes, oye, si yo voy resaltando como toda esta parte positiva, ¿no? Ujú, De las cualidades que tienen los niños y priorizo como estas fortalezas, ¿no? Por supuesto que el niño va teniendo otro valor y otro concepto de sí mismo, pero si yo me enfoco de, oye, qué mala letra y mira qué malo eres en ujú, matemáticas, etcétera, por supuesto que también va dejando una huella. La autoestima es darle valor al niño, ¿no? Reforzar eso que él trae, potenciar, ¿no? También estas cualidades, estas fortalezas que tiene. Por supuesto que tendrá que esforzarse en algunas cosas que no es tan hábil, pero enfocarnos, ¿no? A decir, oye, qué bueno eres como en las matemáticas, mira qué bien te sale esto, mira qué bonita te ves el día de hoy, ¿no? Oye, qué buena combinación hiciste. Por supuesto que el niño va diciendo, oye, yo hago bien las cosas, ¿no? ujú. Y esto vale, y esto está generando que papá y mamá estén poniendo atención sobre esto, ¿no? Es diferente cuando digo, oye, qué mal eres y qué mal vas en la escuela y qué burro, y además parece que estoy perdiendo mi dinero cuando gasto en tu escuela y nomás no das Mm, para más y si sigues te voy a cambiar y te voy a mandar a la pública, ¿no? Que esto es una de las amenazas que hacemos o que hacen algunos padres, ¿no? Por supuesto que el niño va teniendo como este valor, ¿no? Y decir, bueno, yo soy una persona que sí tiene efectos, pero que tiene todas estas cosas buenas, ¿no? Que además el ambiente, que además papá y mamá me han dicho, ¿no? Y yo puedo agarrarme de estas cosas buenas para ir adelante. Yo tengo un problema, por supuesto que puedo echar mano de estos recursos, ¿no? Emocionales, etcétera, físicos, ¿no? Incluso a veces para soslayar este problema que yo estoy teniendo, para resolverlo. Es diferente a cuando yo resalto toda la parte negativa. Entonces, la ujú. autoestima es algo que le va a dar esa fuerza, ¿no? Al niño para poder adaptarse a la vida cotidiana, ¿no? Y poder resolver las adversidades que tenga en el día a día. De acuerdo. Siguiendo con el mismo hilo, Alicia, el tema de la autoestima. Mira, para mí es un tema apasionante, por eso es que trabajo los talleres para los adolescentes, porque me he dado cuenta que muchas veces nos enfocamos únicamente, hemos escuchado esto claro, hay que reconocerle la parte positiva a los chavos, ¿no? Y a todos, porque yo creo que a mí Claro, me sigue claro. gustando que me reconozcan las cosas buenas, ¿no? Y además la autoestima es cambiante a lo largo de tu vida y Mm, por muchas circunstancias. Pero yo creo que lo más importante, Mario, es hacerle entender a la gente que nos escucha que todos tenemos que hacer ese examen interior y decir, yo critiqué mucho a mis padres por esto y sin darme cuenta lo estoy repitiendo. mm, ¿Por qué? ¿Por qué si lo critiqué lo repito? O lo critiqué, lo estoy cambiando y si me ha funcionado o no me ha funcionado, hacia dónde voy. Y sin duda, parte del trabajo de la autoestima es llevar a la persona a reconocer que todos tenemos fortalezas y hoy ya no les dicen debilidades, les dicen áreas de oportunidad, porque hasta eso cuidamos, ¿no? Somos ujú. hasta, ay, no hay que decir eso, que también yo creo que hay que perderle el miedo a las palabras. Entonces, cuando tú llevas a una persona a lograr entender, oye, sí, la verdad es que eres muy buena persona, pero cuando te enojas, pues me das miedo. O Ujú, sea, te pones como loco. Es reconoce tus fortalezas y haz con ella lo mejor que puedas, pero también tienes debilidades que tienes que aprender a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de ir ayudando a tus hijos a reconocerlo, pero no hay otra manera de hacerlo, Mario, más que ese tener el tiempo, ujú. dedicarte el tiempo de introspección. ¿Y cómo se lo puedes enseñar a un niño si tú como adulto no lo has hecho? De acuerdo. Sí, 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 que eso pasa pues, por este ejercicio que planteas tú de revisión, de autocrítica, de reflexión. Vamos a hacer una nueva pausa y regresando vamos a ir con este tema de los límites que han estado platicando, de a partir del reconocimiento de los derechos, pues cuáles son las cosas que sí nos toca hacer, no solamente que podemos, sino que debemos hacer, buscando justamente el interés de las niñas y de los niños. De eso, si les parece, conversamos regresando después de esta pausa. Estamos de regreso y ahorita en el corte platicábamos con Alicia, con Claudia, y decías tú este tema del tema de la infancia, que de pronto parece que tenemos prisa por abandonarla, porque las niñas y los niños lo abandonen,
Y lo vemos en muchas manifestaciones, ¿no? Desde una preadolescencia que cada vez empieza como más temprano, hasta el tema de contenidos que ahorita platicaremos con Alicia, que de pronto están expuestos sin tener las herramientas pues, para manejar esos contenidos porque no les toca. A ver, ¿qué estás viendo tú, Claudia? Sí, Mario, yo creo que hoy gran parte de los padres y de las familias estamos peleadas con el tiempo, ¿no? O sea, antes de la pandemia era córrele, córrele, vámonos, apúrate, tienes que llegar rápido a la escuela y luego saliendo de la escuela tienes que ir a tu clase de taekwondo y después de tu curso de niños emprendedores, ¿no? Y después tenemos que llevarte a tal actividad y a tal actividad, ¿no? Y entonces los niños terminan como completamente acelerados. Es desde apúrate, vístete rápido, les llevamos la comida ahí, ¿no? Y entonces pareciera que nos urge, ¿no? Crear un pequeño adulto en este pequeño, ¿no? Como rápido, me urge, vámonos, ¿no? Y entonces vamos olvidándonos de estas necesidades y que los niños son niños. Pareciera que hoy hay que darles mucho, hay que darles rápido, hay que prepararlos para la vida, hacerles un niño emprendedor, ¿no? Que vaya sabiendo el significado del dinero, que tenga toda esta información. Y entonces de pronto dejamos de verlos como niños, ¿no? Y entonces se convierten en grandes adolescentes, en pequeños empresarios, ¿no? Donde, ¿no? ¿Dónde quedan ellos como niños? ¿En qué momento van a jugar? ¿En qué momento van a ver el techo? ¿Van a ver las formas de las nubes? ¿Van a disfrutar, ¿no? La vida sin una pantalla y sin estar completamente y constantemente ocupados? Que esto, nada más quisiera, Claudia, que si nos cuentes un poquito más de la importancia del juego, que ya le hemos dedicado por acá algún programa alguna vez, la importancia del juego, la importancia de la imaginación y la importancia de algo que ya dijo Alicia alguna vez, el aburrimiento como actividad que estimula la imaginación y la importancia que eso que de pronto en esta visión adultocentrista vemos como pérdida de tiempo y que en realidad termina siendo el fortalecimiento de recursos indispensables para la vida, ¿no? Así es, el juego es fundamental en los niños, ¿no? El juego es un medio de comunicación, el juego es el modo en el que ellos van a ir interpretando y repitiendo la realidad. El juego les va a ayudar a desarrollar habilidades físicas, ¿no? El correr con la pelota, el ensartar, el dar como estos movimientos de precisión, el descargar toda esta energía, ¿no? Que de pronto es como muy característica de los niños. El juego les ayuda a lo físico, el juego les ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, a entender, ¿no? O sea, el turista, ¿no? Por ejemplo, me va a ayudar a entender el valor del dinero y cómo se va a ir manejando, ¿no? El juego de roles me va a ir ayudando a saber qué hace un bombero, qué hace un doctor, etcétera. El juego también me ayuda a elaborar situaciones conflictivas que yo no he entendido. O sea, papá y Claro. mamá tienen un gran pleito y entonces yo juego con mis muñecas y veo, ¿no? Cómo el papá llega y grita y grita y grita y entonces la mamá se esconde y no sabe qué hacer, ¿no? O sea, el juego va a ayudar también a que los niños puedan elaborar partes de la realidad que les resultan Representar. dolorosas, ¿no? El juego también les va a dar algo muy importante a los niños, como esta capacidad de gozar. Cuando vemos que un niño está gozando, se ríe y goza y lo vive y lo disfruta. Entonces yo creo que el juego es fundamental y es una de las actividades inherentes, ¿no? Aunque digo, los adultos por supuesto que seguimos jugando, pero el juego en la infancia es fundamental, ¿no? Y entonces es importantísimo, ¿no? Que los niños tengan tiempo para jugar de De manera acuerdo. libre. Y decías tú, Alicia, que además de esto, de esta presión, decías tú la hiperinformación o el exceso de información. Sí, Mario, fíjate que a lo largo de esta pandemia he tenido la gran oportunidad de dar conferencias a colegios a más de 500 chavos. Y la sorpresa triste con la que me encuentro es que la mayoría de padres está confiando en que, ay, nosotros fuimos una generación que no tenía toda esta información, o sea, los chavos están mejor informados para cuidarse y sobre sexualidad y sobre los problemas del mundo. Sí, sí, pero ¿de dónde sacan esa información? ¿Cómo les llega? ¿Con qué fundamentos la adquieren y cómo la acomodan en su cerebro? Claro. Hoy me encuentro con chavos adolescentes que les parece muy normal decir, es que estoy deprimido. Oye, ¿sabes qué es depresión? Pues sí, estar triste, pero usan el término como si fuera algo, no estoy diciendo que te dé miedo el término, qué bueno que lo conoces, pero no lo puedes usar hacia la ligera. Y lo mismo pasa con el suicidio, y lo mismo pasa con la pornografía, y lo mismo pasa con millones de temas. Incluso decías, Alicia, en la pausa, me parece importante, porque ahorita nos advertías como del extremo, ¿no? Cuando se violenta el derecho de un niño o una niña y que termina expuesto a contenidos de pornografía, por ejemplo, ¿no?
pero incluso antes de eso, decías tú contenidos de adolescentes, por ejemplo, para niños pues, de la primera infancia, Claro, que sus temas y sus momentos y sus herramientas son otras. que pones en una plataforma y además, pues para ti es normal, porque te dicen es que la serie que está viendo es de fútbol. Mm, Y entonces, pues tú como papá dices, pues todos lo están viendo, todos hablan de ella, pero claro. nunca te detuviste a ver para qué edad estaba dirigida, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, pues es que él me cuenta que es de fútbol. Sí, pero si te pones a analizar que hay caricaturas o hay programas de televisión que cada ciertos segundos salen imágenes de violencia que ya ni percibes, un ujú. zape, un estúpido, o Sí. sea, que sale y que ni siquiera estás por ahí cerca para decirle, oye, ¿por qué se llevan tan pesado, no? Y Ujú, entonces hay niños que hoy, a los 14, 15 años, te dicen, es que entre mis amigos y yo así nos llevamos. ujú, Ah, bueno, ¿y te gusta? Pues son mis amigos. No, no te pregunté si son tus amigos, te pregunté si te gusta que te sapen. ujú, Es que no lo hacen por molestarme, o sea, son mis amigos. No, no, ¿te gusta que te sapen? ujú, No. ¿Y se los has dicho? Pues es que si se los digo o me sapean más o dejan de ser mis amigos. ujú. Y entonces dices, pero si le quieres enseñar a tu hijo que lo respeten. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo no estamos yendo a ser tan claros de lo que es un respeto? O sea, es que aquel amigo que te respeta y le dices, no me gusta que me sapes, debe de entender que Claro. no es no, ¿no? Entonces, son detalles que se dan a través de un juego, como decía Claudia, que se da a través de convivir con ellos, que si tú te sientas a ver una caricatura y le haces preguntas sobre la Ujú, caricatura, te puedes dar cuenta cómo maneja la información que le está llegando. Hoy me encuentro con cantidad de series que van dirigidas para adolescentes de 14 años, en donde a ver, no voy a decir esta frase de cuando yo tenía esa edad todo era mejor, porque no, es absurdo. ajá. Pero dices, ok, qué bueno que estés más informado, pero esto rebasa la información hasta que yo tenía. O sea, ¿cómo Claro. es posible que tú a esta edad estés viendo esta cantidad de imágenes que no puedes acomodar en De tu cabeza? acuerdo. ¿No? Y Entonces, eso, para mí es importante. y eso me lleva al tema, Claudia, que han estado planteando ustedes también, que es el asunto de los límites y del papel que juegan, entendidos no ya en la lógica del castigo, en la lógica, sino al revés, en la lógica de la estructura, del orden, que además en estos tiempos se hace particularmente necesario en tiempos de incertidumbre. ¿No? Algo que hemos aprendido en estos programas es que ante la incertidumbre exterior, por la pandemia, por la situación económica, todo lo que nos dé certezas internas, pues nos ayuda, ¿no? Nos da tranquilidad. Entonces, ¿cómo juega este tema? Así es, los límites entendidos como el castigo, ¿no? Creo que hay que dejarlos de lado. Los límites es Ujú, algo que nos ayuda a cuidar, es algo que me ujú, va a permitir saber hasta dónde, es algo que me va a estructurar, es algo que me va a permitir saber lo que sí puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que me toca, lo que no me toca. Pero en realidad estos límites y estas reglas no tienen la finalidad de cuidar al niño, de cuidar su integridad física, de cuidar su integridad emocional, de decir, oye, este programa no te toca porque no es de tu edad. Oye, es hora de dormirse porque si no, ujú, mañana no nos podemos levantar. Es hora de que vayas a la cama porque yo veo que ya estás cansado, ¿no? ujú, O sea, los niños, los límites van a ayudar a cuidar desde lo físico, decir, ya no te puedes subir ahí más alto porque puede suceder esta cosa, ¿no? O sea, los límites van a resguardar la integridad física, pero también van a resguardar la integridad emocional y van a ujú, permitir que el niño tenga una estructura. O sea, para ir a la escuela en línea, ¿no? Yo me tengo que levantar, lavar la cara, desayunar y estar listo para ujú. conectarme. Algunas escuelas incluso piden hasta el uniforme, ¿no? Este es un límite y es una estructura. Es diferente a que si la clase empieza a las 8, yo al 3 para las 8 te esté gritando y tú vengas todavía con la cobija arrastrando, completamente desconectado, con hambre, etcétera. Entonces, los límites te van a dar esta estructura, ¿no? Le van a dar a los niños esto que decías, Mario, la certeza de lo que va a pasar, ¿no? O sea, hoy es viernes, podemos dormir un poquito más tarde y eso es parte del límite. Hoy es lunes y de lunes a jueves recuerda, o de domingo a jueves, recuerda Ujú. que dormimos más temprano porque mañana tenemos escuela. Entonces, los límites también van a darle al niño lo que viene, ¿no? Lo que va a suceder y sobre todo que está seguro. De acuerdo. ¿Y cómo hacer eso de la mejor manera, Alicia? Es que yo creo que volvemos a la conciencia, ¿no? Porque hoy te encuentras con madres de familia, me dicen, oye, es que mi adolescente tiene su celular, ¿hasta dónde rompo yo su intimidad? Y, o sea, ¿dónde está permitido? Ujú, ¿No?
Y de verdad que a veces yo contesto después de trabajar con tantos padres, sigue tu sentido común. O sea, si tu adolescente lleva 5 horas encerrado en su cuarto, a puerta cerrada, cada vez que tú entras se asusta, cierra computadora o lo que esté usando, hay algo que te está diciendo que no está en el camino correcto. Entonces, sigue tu instinto. En dónde tú dices, estoy rompiendo su intimidad? Sí, está viviendo en una casa que es tuya, en donde tú le dices que puedo ver lo que estás viendo, enséñame qué estás viendo, déjame checar si tienes tus dispositivos con seguridad, o sea, enséñalo incluso a ser un buen ciudadano digital, ¿no? Este es parte ya también de educar el día de hoy. Entonces, yo creo que yo creo que para tener muy claros qué límites poner, Mario, lo que tenemos que tener muy claro es qué objetivo queremos cumplir. Es cuando tú sabes qué buscas, a dónde quieres llegar, el límite es inamovible. Es como si tú dices, yo voy a Puebla, ¿no? Entonces, pues me meto en el camino que me lleva a Puebla, ¿no? O sea, todos los letreros dicen va a Puebla, pero si me subo al coche sin saber a dónde ir, pues me dan lo mismo los señalamientos. Eso es lo mismo. Cuando tú educas a un niño o a un adolescente, tienes que tener claro por qué estás poniendo cierta norma, por qué estás poniendo cierto límite, porque buscas qué. Cuando tú sabes qué buscas, es muy difícil que te salgas del camino. Y yo creo que donde nos confundimos es, pues a mí me enseñaron, o sea, a mí así me lo enseñaron, pero Sí. nunca cuestioné por qué me enseñaban eso. Hoy si yo me lo cuestiono como papá, voy a ser mucho más claro hacia dónde voy. De acuerdo. ¿Y ahí qué agregarías, Claudia, en ese sentido, para padres y madres que nos estén viendo, en esta lógica de cómo establecer estos límites, que me gusta mucho cómo lo plantea Alicia, en el sentido de, pues, de para qué son las cosas? Porque además, como tú decías, si yo sé para qué tienen que dormirse a cierta hora, pues a veces a lo mejor puedo ser un poquito flexible porque tengo claridad de qué es lo que estoy cuidando, y es que duerma, que tenga su salud, que llegue con la capacidad de aprender a la escuela, digamos, es decir, no imponer porque yo soy la autoridad y se hace lo que yo digo, sino porque tiene un sentido el establecimiento de esto, ¿no? Exacto, yo agregaría que los límites tienen que ser constantes, ¿no? Los límites tienen que ser constantes. O sea, si yo puse esta regla y este límite, yo estoy seguro y convencido como padre que es lo mejor para ti, lo Se tengo que tiene que hacer respetar. siempre. Exacto. O sea, si yo le digo, oye, no te puedes subir a los sillones con zapatos, no porque voy a la casa de la abuelita y me cae medio mal, pues ahí sí te lo puedes hacer, ¿no? Los límites son constantes, los límites son firmes, ¿no? Los límites también se transmiten con el ejemplo. O sea, hay muchas cosas que decimos a los niños de si puedes, no puedes, incluso algunos papás hacen por ahí algunas cuestiones visuales, ¿no? Donde, bueno, si tienes carita feliz y si no, etcétera. Pero también los límites se transmiten con el ejemplo. Si yo digo, ya hay que seguir las reglas, hay que respetar la autoridad, y yo veo al policía y no respeta lo Claro, que me y lo están insulto. diciendo, exacto, lo insulto. Si yo digo, oye, vamos a respetarnos aquí en casa y voy al súper y me peleo con la señorita porque está atendiendo y dándole mucha información y yo llevo mucha prisa y estoy desesperada y termino insultándola, esto es parte de los límites, ¿no? O sea, los límites se reflejan. O sea, los niños van a estar observándolo y a veces nos los copian más estos Claro. límites que tenemos como adultos. Entonces, Que lo que fíjate, digas, que exacto, ellos una son cosa es esponjas que están viendo constantemente, claro. exacto, ser modelos también en los límites, ¿no? Ser constantes, ¿no? Y tener claridad, ¿no? O sea, este límite para dónde va, ¿no? Este límite para qué sirve, este límite que está buscando. Y yo creo que también hay muchos límites que no se negocian, ¿no? Con los niños. Es decir, en la hora de dormir, a lo mejor puedo extender yo un poquito, pero porque yo estoy convencido que esa extensión, ¿no? Le vaya a ayudar a mi hijo. Los límites se ponen generalmente desde los adultos, ¿no? Y se transmiten a los niños. De acuerdo. Y finalmente, ahí, Alicia, en los minutos que nos quedan, eh, qué recomendación darías a los padres? Porque hay una parte que a mí me parece importante, y es que nadie tiene por qué asumir que ya lo sabe todo. Y este tema de la formación de los propios padres, ¿no? Justo en estas cosas que ustedes nos están planteando. Es decir, hay cosas que, como tú decías, pueden ser de sentido común, pero hay cosas que también se pueden aprender y se pueden adquirir y se puede estar actualizando, porque incluso pues, van cambiando también los temas y no todo es dinámico. Pasa en cualquier campo y también en la educación, ¿no?
Pues mira, Mario, yo te diría que te tomes tiempo cuando eres un adulto. Yo no sé por qué nos metieron en la cabeza que como padre teníamos que resolverles todos a los hijos cuando a veces ni siquiera sabemos nosotros la respuesta. Hoy es necesario que tú de verdad digas, no había oído de este tema, no me había tocado, no sé cómo resolverlo. Y me pasa mucho cuando llegan a la adolescencia, no solo con niños, es que mi hijo me confrontó en eso. Pues sí, ese es el papel de tu hijo. A esa edad te va a preguntar, te va a cuestionar, te va a juzgar, te va a observar, escanear y criticar. Todo eso va a ser. No es personal, está buscando una identidad y tú Claro, sabes cómo reaccionas. Entonces, cuando de repente te sorprenda con una respuesta, nadie dijo, contéstala a los 5 segundos o es ardor, como decías de niño. No, si no sabes qué contestar, no sabes qué decir, date tiempo, ¿no? ajá, Tómate tu espacio y di, a ver, ¿qué le contesto ante esto? Porque además lo único que hacemos como adultos es decir, ¡ay! Si yo le hubiera dicho eso a mi padre, claro, pues hubieran sí, pero te volado lo los dientes a no sé ah, dónde, ¿no? Y te contestan todavía, pues qué bueno que no fue mi abuelo, mi papá, ¿no? O sea, porque así te contestan. No claro, tienes que saber todo, Mario. No lo tenemos que saber todo, estamos aprendiendo y cuando tú se lo haces saber a tus hijos y les dices, vamos a investigar sobre este tema, o me equivoqué en este otro ujú, tema, o juzgué con anticipación, o escucho tu punto de claro, vista, claro, porque a ver, el que tú escuches a tu hijo no quiere decir que vayas a hacer lo que él quiere que hagas, claro. lo Pero estás también quiere escuchando. decir que puedes cambiar tu punto de vista, porque si no, no lo estás escuchando de veras. Exacto, me estoy poniendo abierta a saber Claro, por qué piensas eso. Ahora, claro, no es viable, pues no se podrá hacer. Es viable, vemos si lo podemos hacer. El punto es que entendamos que nadie es perfecto, ¿no? No porque lo metas a millones de clases o porque tú trates de ser una mamá perfecta, todo sale bien, ¿no? de acuerdo, Tus hijos te quieren feliz, no perfecto. de acuerdo. Y Y hay que cuando hacer este aprendizaje y estar abiertos, y por eso esos programas son importantes. Claudia, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Mario, con todo gusto de estar aquí con ustedes compartiendo la mesa. Gracias, la verdad es que les hemos aprendido mucho. Alicia, gracias como siempre. Gracias por dejarme compartir con ustedes este programa. Gracias, gracias a las dos y gracias a usted por habernos acompañado una vez más en esta edición del Círculo. Ya sabe, seguramente hay consejos, conceptos, recomendaciones que digan nuestras invitadas que a usted o a alguien que conoce le pueden ser útiles, desde el respeto a los derechos de las niñas y niños, desde la lógica de buscar lo mejor para ellas, para ellos, y desde la lógica de formarnos mejor como padres, como madres. Compártelo, que seguramente habrá quien se lo agradezca. Yo soy Mario Campos, le invito a que continúe con nuestra promoción aquí en Justicia TV y como siempre, le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico